Bueno, creo que este proyecto definitivamente nace en base a mis deseos de la composición, de la creación musical, y yo creo que como dice el Chavo, un poco sin querer queriendo, ¿no? Ya que desde hace bastantes años que tengo esa afición por la creación, ¿no? De la música, la composición. Con el tiempo, también la producción, ¿no? Que es básicamente ese proceso mucho más divertido y simpático de estar añadiendo elementos hacia una canción. De lo que nace, ¿no? Con una guitarra y una voz, poco a poco se va transformando en algo un poco más grande. Entonces, creo que con el tiempo han habido canciones que no llegaron a parar a mi proyecto principal, que es Estación Abisal. Principalmente porque tenían un corte un tanto más personal, más romántico. Eran canciones que lógicamente directamente no encajaban con un proyecto con un espíritu un poco más de fiesta, más de rock, más duro. Y lógicamente que muchos tenían, como mencioné, un carácter un tanto más íntimo, más personal. Y eran de esas canciones que se quedaban guardadas en el baúl, en un cajón, en algún chat o en algún papel. Y creo que fue un proceso bastante natural que en algún punto pues haya una reconciliación con ese tipo de canciones y diga, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no compartirlas con las personas que en realidad la quieran escuchar? No me atrevería a decir con el mundo, porque en realidad creo que la ambición de este proyecto en este primer momento es básicamente eso, simplemente dejar el registro y pueda a quien llegue, pues genial, ¿no? Sí, bueno, principalmente es un acrónimo directo de mi nombre, ¿no? Mis apellidos, Álvarez Miranda, AM, y Yero porque así es como me llaman mis amigos. Entonces, de alguna manera sentía que Gerald Álvarez Miranda era muy del DNI, muy formal. Entonces dije, voy a cortarlo un poco y lógicamente como tampoco quería que se quede solo con un apellido, pues hice un acrónimo, ¿no? De las siglas AM y Yero como me llaman todos. Bastantes amplias, ¿no? A diferencia de repente de Estación, que va hacia una orientación más rock pop dentro del indie, yo siento que la exploración es mucho más acústica en este primer momento y en esta primera etapa, ¿no? Básicamente en el sentido de tratar de conservar la idea de cómo fueron también creadas estas canciones, ¿no? Que en su mayoría fueron o con una guitarra o con un piano, como vuelvo a mencionar, con la intención en algún punto de expresar alguna emoción, algún sentimiento, en un primer momento desde la adolescencia, luego ya la primera juventud, los primeros años de universidad, donde uno pasa por etapas de enamoramiento, ¿no? También de ruptura, y más que nada tenían un poco más ese corte de amor, ¿no? Quizás, o de desamor, o de repente otros tipos de corte que, como menciono, no sentían de repente que iban para estación, o directamente ni siquiera estaban pensadas, solamente eran una intención de fluir y de crear, ¿no? Entonces, básicamente las influencias yo siento que son bastante diversas, pero en este primer momento, esta primera etapa, estoy seleccionando todas esas canciones que tienen ese formato o esa intención más acústica. Puede ser considerado indie folk o directamente música acústica, por ahí que también hay otros géneros que quiero explorar o que de por sí tienen esa intención, pero todos básicamente un poco con ese formato más acústico de que todo básicamente pueda ser grabado a través de micros y más que de repente elementos de sampleos, aunque también los hay, pero en realidad creo que un poco las canciones principales tienen esta característica, ¿no? De que tengan esa idea un tanto más acústica, más íntima, respetar un poco a cómo nacieron y ya no tratar de llevarlas hacia otro lado porque siento que perderían un poco esa intención. Ha ido variando a través de los años, ¿no? Y de alguna manera en un principio fue mucho más emotiva la manera compositiva. Era como que me pasaba alguna emoción o atravesaba algún momento bonito o importante, sentimental, emocional, no solamente ahora sí con respecto al tema romántico, ¿no? Sino con más cosas. Y lógicamente eso me impulsaba a tratar de plasmarlo, ¿no? A manera de diario, a manera de alguna manera como para poder plasmar todas esas ideas y todas esas emociones. Pero a través del tiempo, cuando ya la música empezó a tener un poco más de peso en mi vida, ya empezó el otro lado que fui descubriendo de a pocos y que en algún punto lo asumí, ¿no? Que es la manera de la composición a través
del trabajo, ¿no? De decir, o sea, las canciones no siempre van a llegar en el momento en donde quiera estar inspirado, sino realmente tienen que llegar en el momento en donde uno se sienta con el instrumento y de alguna manera es como que te esfuerzas y te exiges a decir, algo tiene que salir de acá, algo se tiene que hacer. Y creo que ha sido un proceso bastante natural, como menciono, ¿no? Porque al inicio obviamente siempre van a ser las ganas por la emotividad, por la emoción, pero ya cuando se va llegando a otro tipo de nivel de compromiso, ¿no? Sea con más proyectos, sea con ya plazos, ¿no? Como para decir, hay que grabar más canciones, hay que hacer un disco. Sobre todo creo que eso me lo ha dado Estación, ¿no? El sentido de agarrar el tema compositivo, al igual que otro tipo de cosas, ya desde un lado más del laburo, como le dicen, ¿no? De trabajo, de decir, se tiene que hacer, se tiene que hacer. Sí, bueno, básicamente los contaría como dos temas con lados B. Eso un poco por mi fascinación con el disco como objeto, ¿no? Antiguamente los sencillos se vendían en discos, ¿no? De vinilos chiquitos, los 45, a diferencia de los álbumes que eran los 33 RPM, que eran más canciones. Los singles eran 45, que por lo general, bueno, en su mayoría, ¿no? Venían con la cara A y con la cara B. La cara A era la canción principal y la cara B podría ser otra canción del disco u otra canción que de repente ya no aparecía en el disco y era como que una curiosidad. Y bueno, eso pasaba mucho más antes, quizás con el tema de la industria, ¿no? Y cuando arrancamos con Estación, los tres primeros sencillos también tuvieron un poco esa dinámica, ¿no? De decir, pucha, no sé si lanzar solo una canción sola, ¿no? O sea, creo que sería más bonito como que una y de repente otra que ya no salga posteriormente. Y fue algo muy simpático porque lógicamente es como que ya le das obviamente la canción de presentación a la persona que quiere escucharte, pero por ahí si le gustó, si se enganchó, de alguna manera empatiza con tu proyecto, es como que, a ver, y hay otra canción. O de repente lo que ha pasado ahora, ¿no? Que es que muchas personas me dicen, oye, me ha gustado más el lado B que la primera canción. Y eso es bastante curioso porque también digo, qué bacán. Voy también por ahí tanteando qué es lo que más de repente está llegando a impactar y demás, ¿no? Aunque no es el objetivo principal de este proyecto, en esta etapa vuelvo a mencionar, pero creo que ese fue el motivo por el cual dije, ya, cada sencillo que lance que tenga un lado B. La intención es seguir sacándolos, quizás a medio año ya poder hacer un trabajo un poquito algo más grande, ¿no? Dígase un disco, no de muchos temas, pero al menos compilando todos esos y de ahí yo siento que va a ser una liberación muy importante para mí de manera creativa y cerrar de alguna manera un pendiente con esa primera etapa compositiva mía, ¿no? Básicamente comprendida desde que estuve terminando el cole, básicamente la universidad y bueno, hasta un poco de los años de pandemia, ¿no? Siento que han sido un montón de momentos, de vivencias, de cosas que lógicamente ahora las recuerdo de una manera diferente. Quizás habían algunas canciones que en su momento sí aún tocaban carne, ¿no? Hincaban el corazón, porque me remontaban un poco a esas vivencias. Ahora no es que tampoco ya no lo hagan, pero ha habido una evolución muy bonita y se convierten en recuerdos muy simpáticos que quiero atesorar y que quiero compartir a manera de música, a manera de fotografías sonoras, como les suelo llamar. Más allá de eso, no hay una proyección quizás más de que sean pensadas o craneadas para generar a través de ello una carrera un poco más seria o decir ya una planificación muy estratégica de este lanzamiento, porque para ello ya hay otros proyectos, ¿no? Principalmente Estación, que yo siento que es el proyecto en el cual están todas las balas y está la manera más estratégica de hacer todos los procesos y de manera mucho más ambiciosa, ¿no? Entonces ya poder estar en dos procesos así de serios no podría. Entonces, como les suelen decir los de ahora, pues sería mi baje de pepa un poquito este proyecto. Me acordé de una idea que yo siempre tenía, ¿no? Con respecto a dos grandes amigos que los adoro, los quiero y les mando un saludo si están viendo este video. Gary Palomino y Jonathan Hilario, que siento que han sido dos mentores porque las veces que trabajábamos con Estación han sido grandes amigos que yo, como Jorge el Curioso, ¿no? Preguntando a cada rato, ¿para qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué es este programa? ¿Para qué enchufas esto? Y siempre me decían, me respondían, ¿no? Y de repente como que no la tenían tan clara, como que me pasaban luego alguna info, y creo que desde ese momento también fue importante. Pero algo que decía y de alguna manera como que me ponía a pensar era, pucha, ellos que tienen un estudio de grabación, que tienen todas las cosas como para hacer algo,
¿por qué? Y también componen, cantan, crean, es ¿por qué no lo hacen? ¿No? O sea, yo si tuviese esa oportunidad, las haría una canción cada semana, decía. Cuando ya empecé a tener el home studio no pasó así, porque me di cuenta que ya el tiempo se copaba un poco más para otras producciones, para otras cosas, y ya cambió un poco la figura, ya no era tanto lúdica, sino ya era un poco más de obligación, ¿no? Decir, ya, obviamente, yo no puedo estar haciendo las cosas que a mí me encantarían, porque pues lógicamente hay que sustentar, hay que pagar la compra de tal micro, hay que pagar la compra de tal cosita, entonces como que fue un poco esa presión de empezar a hacer las cosas como para poder cubrir gastos. Hasta un punto el año pasado donde dije, suficiente, ¿no? O sea, me gustaría seguir implementándome, me gustaría seguir teniendo cada vez cosas más elaboradas o cosas más profesionales, pero si espero eso, pucha, se va a seguir pasando el tiempo. Entonces dije, ya, punto, un alto. Compré un preamplificador que fue lo último, con el cual yo dije, ya, esta es la última compra y de una. Empiezo a hacer cosas por mi lado, para aprovechar los equipos también, para tampoco no caer en lo que yo decía, no teniendo ellos un estudio, no aprovechando para lanzar canciones. Entonces dije, no, yo sí quiero, ¿no? Por más que me encanta la parte técnica de producir, la parte de la ingeniería de sonido y todo eso, yo me sobrepongo como artista, como alguien que le gusta crear, que le gusta tocar, que le gusta cantar. Y sobre eso básicamente pues se dio este emprendimiento y básicamente las canciones se han grabado ahí, ¿no? He recuperado proyectos que tenía desde la vez que les comento que en pandemia empecé a gestar las ideas. Recuperé MIDIs, cositas que obviamente mantenían cierta calidad, ¿no? Grabaciones no, grabaciones tuve que volver a hacerlas con el equipo de ahora. Pero básicamente eso, ha sido una chamba, o es una chamba, sigue siendo una chamba un poco compleja porque es como que agarrar los tiempos muertos, ya no solamente de las chambas con inmersos, sino de las chambas o de la vida real, ¿no? Porque siempre hay cosas que hacer con los demás amigos, los demás proyectos, la vida personal, pero es como que sacarle el tiempo al tiempo para decir, ya, en este momento voy a dedicarle como para grabar la canción, como para hacer el tema, como para que no se convierta esto en un trabajo aburrido, sino siga teniendo esa parte lúdica y bonita de crear y de seguir jugando. Entonces creo que de alguna manera la experiencia que me ha dado todos estos años de haber trabajado, como comento, ¿no? Con grandes amigos como Jonathan, Gary, en su momento las experiencias de Lima, en el instituto, las experiencias de haber grabado en Lima, ¿no? En La Guarida, en Chamática, dos estudios asombrosos. Es como que ya llega el punto en donde digo, de una vez, ¿no? O sea, tiene que nacer también mi propia experiencia de poder hacer más cosas. Ahí nació, ahí se hizo, jugarle un poco al Kevin Parker y bueno, ¿no? Ahí persignándome siempre para que lo que salga de alguna manera esté bien. Hola, soy Gerald, mis amigos me llaman Jero, Álvarez Miranda, AM, y les invito a que puedan escuchar la música que realizo, que por ahí voy compartiendo en todas las plataformas, y también quiero hacer una invitación y un agradecimiento muy especial a File Music.